Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 12 de noviembre del año 2020 y esta es la transmisión número 109 ya, 109 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. En este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos en la narrativa del acontecer en nuestro país. Por un lado, el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. Por otro lado, el bloque representado por los medios de comunicación oficiales del gobierno federal y finalmente un tercer bloque representado por los contenidos alternativos. Estos contenidos a los cuales este espacio pretende sumarse precisamente para promover un ejercicio crítico, un ejercicio propositivo de análisis sobre el acontecer nacional. De esta manera, amigas y amigos, ya tenemos en total con esta emisión 109 emisiones tratando de promover esta cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, y desde la emisión número 100 tenemos tres nuevas secciones. La sección etiquetada con el hashtag 3 de 3, en donde damos a conocer tres notas relevantes del día para comentar con ustedes. La sección hashtag COVID-19 en el mundo, para dar a conocer una perspectiva global y después dar a conocer datos duros del acontecer de la pandemia en nuestro país, qué es lo que realmente está sucediendo, sin toqueteos ni manipulación política de cifras. Y finalmente la sección hashtag incógnito, en donde invitamos a una ciudadana, un ciudadano sorpresa que viene a platicar con nosotros sobre su punto de vista precisamente del acontecer nacional. Quédense con nosotros porque tenemos una invitada muy especial el día de hoy para que vean de quién se trata. Así que, amigas y amigos, dicho lo anterior, comenzamos. En la sección hashtag 3 de 3 tenemos precisamente tres notas, tres contenidos informativos. Déjenme revisar rápidamente cómo está la transmisión transcurriendo en Facebook, que no haya ningún problema para verificar que todo esté en orden. Bien, vamos a ver cómo va aquí la transmisión. Estamos iniciando, parece ser que está en vivo, correcto, todo bien. Si nos escuchamos, déjenme verificar el volumen porque luego tenemos algunas fallas. Correcto, perfecto. Todo bien. Muy bien, amigas y amigos, pues comenzamos. En la primera sección, hashtag 3 de 3, tenemos el contenido etiquetado con el título Economía Fénix, y es que en el transcurso de esta semana se ha dado a conocer la recuperación económica en nuestro país, tomando en cuenta indicadores como el consumo, como la recuperación del empleo, como la reactivación de la actividad industrial, por supuesto, un sector que estuvo activo incluso durante la pandemia y fortalecido de manera significativa con los programas sociales del gobierno federal, fue precisamente el campo, el sector de la agricultura. Y por otro lado también temas que tienen que ver con la tasa cambiaria del peso frente al dólar, entre otros aspectos. Lo que se vislumbra junto con la ratificación de la nota crediticia para nuestro país por las calificadoras internacionales, se verifica que existe un proceso paulatino, gradual, pero de franca recuperación en la economía de nuestro país. Así que vamos a comentar la información porque es desde luego un tema de la mayor preocupación y relevancia para todas y todos los mexicanos. Por otro lado, tenemos el contenido titulado outsourcing prianista, y es que, como ustedes saben, durante el periodo económico político llamado neoliberal en nuestro país y en el mundo, una característica de este lesivo periodo en la historia de México y del mundo, en la historia reciente, fue precisamente la terrible política en materia laboral, una política que atentó en México y en el mundo contra el estado de bienestar, contra la estabilidad laboral de los trabajadores, contra los contratos colectivos, contra las organizaciones sindicales, poniendo o deteriorando de manera significativa los derechos laborales conquistados por las trabajadoras y los trabajadores
frente a la relación laboral, en la relación obrero-patronal, en la cual el patrón, el trabajador, el patrón, el empresario, perdón, el representante de el área de contratación fue beneficiado en cuanto a situaciones verdaderamente ventajosas respecto a la contratación, derechos y estabilidad de las y los trabajadores en México y en el mundo, por supuesto. Y hoy el presidente de la República ha anunciado que se enviará una iniciativa para su análisis en el Congreso para revisar, para reorganizar la situación del outsourcing, que se ha convertido en una verdadera tragedia para los trabajadores de este país, y además se ha convertido también en una forma de evadir impuestos por parte de las empresas, por parte de los contratantes. Así que vamos a comentar qué fue de esta política laboral neoliberal en México, de la mano de las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, cómo fueron afectados los derechos de las y los trabajadores y qué es lo que se está pretendiendo resarcir en este México de la llamada Cuarta Transformación. Así que vamos a comentar la información, quédense con nosotros. El tercer contenido en esta primera sección lo recuperamos titulándolo Corrupción Neoliberal, y es que nuevamente se ha dado a conocer que el caso Lozoya, el caso Odebrecht, sigue dando de qué hablar, sigue dando información. Se ha anunciado ya que hay una denuncia por traición a la patria y corrupción en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pero también colaboradores del más alto orden en su gobierno, como el caso de Luis Videgaray, y no se salvan colaboradores del gobierno de Felipe Calderón, su exsecretario de Economía, por supuesto, el excandidato a la República, a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, también está embarrado, y el caso de los moches, de los sobornos a los legisladores en el sexenio pasado para aprobar la mal llamada reforma energética, lo que constituyó un verdadero atraco al patrimonio de todas y todos los mexicanos. Vamos a comentar la información porque sigue la mata dando en materia de combate a la corrupción, y la información, por supuesto, sigue fluyendo de manera extraordinaria. Quédense con nosotros. Pues bueno, dicho lo anterior, amigas y amigos, les comentamos también que tenemos las cifras del coronavirus actualizadas al día de hoy en México y el mundo, y les reiteramos que en punto de las 9:30 aproximadamente iremos con nuestra invitada. Tenemos una invitada nuestra muy especial. Quédense con nosotros para escuchar sus interesantísimos puntos de vista. Pues comenzamos con la revisión de la información. El primer contenido lo recuperamos del portal informativo especializado en temas económicos, CESLA, Círculo de Estudios Latinoamericanos, asociado a la Universidad Autónoma de Madrid, pero también a la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros organismos importantes en la materia. Por un lado, se destaca que hay una ratificación de la calificadora Fitch, la calificación crediticia para México, que ratifica el grado de inversión en nuestro país y le otorga una perspectiva estable que resta el riesgo de un recorte en la nota a México en materia crediticia, lo cual evidentemente traerá un impacto positivo en las inversiones hacia nuestro país, confiando en la economía y confiando en el marco jurídico, el marco político establecido precisamente para garantizar la seguridad de los inversionistas, pero también el beneficio a los ciudadanos de nuestro país. Así que una muy buena noticia que se da a conocer el día de hoy por parte también del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Por otro lado, también se reconoce en estos días el aumento en 9% en el presupuesto a salud, esto en el contexto de la aprobación del presupuesto de egresos para el año 2021, así que de acuerdo con el dictamen del presupuesto de egresos para la Federación para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, hay un incremento porcentual significativo del 9% en materia de salud, lo cual incluye también desde luego el presupuesto que se destinará a la compra de las vacunas contra el coronavirus. Por otro lado, también tenemos un incremento significativo en la
la confianza del consumidor en México, la cual repunta a niveles previos a la emergencia por coronavirus. La confianza de los consumidores en México creció en octubre a niveles no vistos desde el inicio de la emergencia sanitaria por la epidemia del coronavirus. Por otro lado, también San Lázaro avaló 33 mil millones de pesos extra en la ley de ingresos de la Federación. Esto en el contexto de la Cámara de Diputados, la aprobación de las modificaciones que hizo también el Senado de la República la semana pasada, en donde se otorgó este presupuesto adicional. Por otro lado, también se anuncia que México se convirtió en miembro pleno de la Corporación Andina de Fomento. México se incorporó como miembro pleno de esta corporación del Banco de Desarrollo de América Latina luego de 30 años de trabajo conjunto, lo cual ratifica también la confianza y el liderazgo de nuestro país en la región en materia comercial y en materia económica. Así que, amigas y amigos, desde luego que hay situaciones todavía que sortear importantes. Se corrobora el incremento, la recuperación del empleo en nuestro país, se corrobora el incremento de las inversiones, se espera una gran derrama económica con el programa del Buen Fin y desde luego pues esto tendrá un impacto directo en los negocios pequeños, medianos, en las grandes empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así que la recuperación económica apunta gradual y paulatinamente, pero apunta a constituirse en el ave fénix de este año 2021 para nuestro país. Con esto cerramos la primera nota, amigas y amigos, de la sección hashtag 3 de 3 y continuamos ahora con la siguiente nota. Esta nota la recuperamos del portal de noticias alternativo Contrarréplica. Esta nota está publicada el día de hoy y está firmada por la corresponsal del medio, Claudia Bolaños. La nota se titula AMLO celebra aprobación del presupuesto para 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2021 en la Cámara de Diputados, con lo que su gobierno seguirá avanzando en sus proyectos. Con la aprobación en lo general de 6.300.000 pesos se garantizan los programas sociales, becas a estudiantes, recursos para el sector de salud, vitales para enfrentar la pandemia y la adquisición correspondiente de la vacuna. En su conferencia mañanera, el mandatario también resaltó que se garantizan los recursos para las megaobras de su administración y los sueldos del sector burócrata del gobierno federal. Es un presupuesto de 6.300.000 pesos. Con esto, con este presupuesto vamos a financiar todos los programas del gobierno. Se garantiza la entrega de las participaciones a todos los estados, que dicho sea de paso, no se han dejado de entregar y los que no han rendido cuentas de qué han hecho con el dinero que se les ha entregado por parte de la federación son precisamente los gobernadores, sobre todo los llamados gobernadores de la Alianza Federalista, de la mal llamada Alianza Federalista, porque están en contra precisamente del pacto federal. Los apoyos a los municipios, se garantiza también la inversión en educación. Para poner un ejemplo, están garantizados todos los salarios de los maestros y de los trabajadores al servicio del Estado. Se va a contratar con presupuesto suficiente también para el sector salud y se va a contar, con presupuesto suficiente para el sector salud y hay presupuesto para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Estas obras fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestro país que se han iniciado y que se pretenden terminar en el actual sexenio. El Tren Maya para la recuperación de la actividad económica y el crecimiento económico en el sureste del país, el caso de la refinería de Dos Bocas para garantizar que México produzca sus propias gasolinas y con ello ahora sí lograr no solo la contención de los precios de los combustibles, sino también lograr la baja de los precios al consumidor. Y por otro lado, el tema del aeropuerto, que evidentemente es un elemento que va a dinamizar el movimiento de mercancías y con ello la economía dentro y fuera del territorio nacional, además de la generación de empleos que desde ya están permitiendo la realización de estas grandes obras. Así que, amigas y amigos, con esto damos pie a la segunda nota del día de hoy relacionada con la aprobación del presupuesto. Y ahora sí vamos a la siguiente nota que tiene que ver con lo que denominamos outsourcing prianista.
Esta nota la vamos a recuperar del portal de noticias alternativo Polemón. Está publicada el día de hoy, hace un par de horas apenas. La nota se titula "El outsourcing aprobado por Calderón afecta a millones de mexicanos". Esta nota está firmada por el portal del medio en cuestión, la redacción del medio, y dice así: la subcontratación laboral o outsourcing es una modalidad aprobada por Felipe Calderón e impulsada por Enrique Peña Nieto, que resultó negativa para los mexicanos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, sobre los censos económicos de 2004 a 2019, la subcontratación fue en aumento cada año. En 2004 fueron contratadas 1.399.264 personas. Para 2009 la suma ya alcanzaba los 2.732.247 personas, y en 2014 alcanzó 3.578.274 personas, y para 2019 la cifra llegó incluso a los 4.685.356 personas. Fuentes de trabajo inestables, fuentes de trabajo de zozobra, con bajos sueldos, con nulas prestaciones y sobre todo con una relación laboral absolutamente desventajosa para el trabajador, en detrimento de sus condiciones como trabajador, como profesionista, y también en un claro atentado a sus derechos sindicales y a sus derechos humanos. Esa fue, amigas y amigos, la política laboral en los sexenios del PRI y el PAN que antecedieron al actual gobierno. Esos gobiernos que hoy sus exmandatarios se rasgan las vestiduras y hablan de generación de empleo, de crecimiento económico, como si ellos hubieran generado esa posibilidad. Empleo precario, nulo desarrollo económico, sobornos a las calificadoras para hablar de un crecimiento mediocre del 2%, absolutamente inexistente y que nunca se tradujo en bienestar para la mayoría de la población, solo para unos cuantos privilegiados al amparo del poder, que hicieron grandes negocios y amasaron grandes fortunas en detrimento de la mayoría de las y los mexicanos. Un crecimiento exponencial de la pobreza, además de esta situación de inestabilidad laboral provocada precisamente por los gobiernos neoliberales en nuestro país. Las principales actividades fueron las comerciales, con 33.5%, luego los servicios privados no financieros con 27.4%, manufacturas con 25.9%, y finalmente otras actividades como pesca, minería, electricidad, construcción, transportes, entre otros, con 13.2%. Sobre el tipo de empresas que optaron por subcontratar, el resultado fue medianas. Las empresas medianas tuvieron una subcontratación del 43.5%, las grandes del 30.5%, pequeñas del 16.1% y las microempresas del 9.9%. Debería darles vergüenza a esos macroempresarios, a esos empresarios beneficiados de los gobiernos neoliberales, que hoy también llaman a iniciativas de oposición, no por México, sí a favor de la corrupción, como en realidad se deberían de llamar, en contubernio con los partidos que desgobernaron este país, como el PRI, el PAN y algunos gusanos de la política, como el propio PRD, que hoy se llaman a convertirse en una oposición al actual gobierno, pero que miren nada más lo que generaron, cómo dejaron al país esta clase política parasitaria, esta clase empresarial rapaz. Pues nada más y nada menos que entre las empresas grandes y medianas tuvieron alrededor del 70% del esquema de subcontratación, es decir, no generaron fuentes de empleo confiables, seguras, de buen ingreso, con prestaciones para sus trabajadores, los dejaron en la zozobra. En contraste, las pequeñas y microempresas son las que más generaron fuentes de empleo estables, para que veamos quién es realmente el que genera los empleos en el país y garantiza la estabilidad del ingreso de las familias en todo nuestro país, para las mexicanas y para los mexicanos. Esa fue la realidad y eso es lo que estamos viviendo, amigas y amigos, en este momento como consecuencia. Desde luego, pues esto generó un esquema de normalización, sobre todo en los jóvenes, en las y los jóvenes, de aceptar empleos
verdaderamente en condiciones terribles, en condiciones de inestabilidad y con poca perspectiva de desarrollo, de crecimiento y de futuro. Eso es lo que se pretende cambiar con la iniciativa enviada por el presidente de la República y eso es lo que estará en discusión en el Congreso en los próximos días. Además, los resultados de los censos económicos del INEGI, continúa la nota, muestran otro cambio en el mismo periodo en el que el outsourcing vivió su época de oro, la del salario, que también fue verdaderamente lamentable. En las grandes empresas, la tasa de crecimiento anual de 2014 a 2019 fue apenas del 3%. En las pymes, pequeñas y medianas empresas, fue del 0.5% y en las microempresas del menos 0.1%. En beneficio para la empresa puede ser visible, pero el trabajador se vio afectado totalmente, primero porque algunas empresas tomaron un doble juego en donde te contrataban bajo un esquema muy bajo, que es el que dan de alta al Seguro Social, es decir, tu salario te lo pagan directo al salario mínimo y entonces las aportaciones en seguridad social que ellos hacen son muy bajas. La aportación a tu pensión es muy baja y te hacen también un segundo contrato que es por honorarios asimilados o similares y al final el trabajador recibe su salario, pero los beneficios totales o absolutos son casi nulos. Esto lo dijo el coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Ibero, José Luis Vázquez Costa, para entrevista a Sin Embargo, que fue recuperada precisamente por el portal Polemón, de donde estamos extrayendo la nota informativa. Bajo esta modalidad entraron los millennials al mercado laboral, a empleos donde ya no hay promesa de una pensión, que esto también es muy importante, ni otros varios derechos laborales. Además, les ha tocado enfrentar malas condiciones laborales porque es eso o vivir en desempleo. Y esto no fue solo para los jóvenes, sino que cada vez se hizo más común ver a gente de la tercera edad trabajar en malas condiciones. Por ello, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se plantea una reforma en la materia para revisar este esquema de subcontratación y hoy precisamente se anunció, ya se firmó la iniciativa que se enviará al Congreso para su discusión, amigas y amigos. Así que eventualmente esta medida permitirá certidumbre a los trabajadores, a las y los trabajadores, también generará un esquema de certidumbre y justicia para la parte patronal, para la parte empleadora, pero sobre todo un esquema de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción y de defensa de los derechos de los trabajadores, es decir, de justicia laboral, en contraste con lo que ocurrió en las administraciones pasadas del esquema del modelo político económico llamado neoliberal. No más outsourcing, empleo estable, con garantías, con prestaciones, con derechos, con salario digno para las y los trabajadores de nuestro país, para las y los jóvenes que también merecen tener un futuro estable y en su momento una vejez digna, con una pensión digna que les permita sobrevivir en condiciones adecuadas para atender su salud, para atender su bienestar. Pues aquí cerramos, amigas y amigos, la nota y finalmente vamos a la tercera nota de esta primera sección, hashtag 3 de 3, que mencionamos corrupción o que denominamos, titulamos corrupción neoliberal. Esta nota la vamos a recuperar, la vamos a trabajar de dos fuentes informativas. Por un lado, el portal de noticias internacional Sputnik News y por otro lado, el portal de noticias Revolución 3.0. Por un lado, en el caso del portal de noticias Sputnik News 3.0, la nota publicada el día de hoy se titula 15 maletas llenas de dinero. Ex trabajador de Senado mexicano revela cómo se entregaron sobornos a Pemex. Esta nota está firmada por el portal del Medio y dice así: en la declaración ministerial realizada el 4 de septiembre, según información del periódico Reforma, Carabeo aceptó haber recibido dinero en efectivo por órdenes del entonces senador del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Lavalle Mauri, el exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de México, Rafael Carabeo,
confesó ante la Fiscalía General de la República que acudió hasta en 7 ocasiones a recoger 15 maletas llenas de dinero a una oficina alterna de Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya era titular de la empresa estatal. Carabeo aseguró que la primera entrega de dinero se realizó en 2013, luego de que el senador Lavalle le solicitara revisar unos expedientes junto con José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya. Ambos se reunieron en las afueras de la sede de la Secretaría de Desarrollo Social en una camioneta Suburban negra, donde Velasco le mostró una maleta deportiva llenas de fajos de billetes. Según su testimonio, esos recursos fueron destinados a campañas electorales del PAN y se recibieron como pago por parte del gobierno federal de Enrique Peña Nieto para asegurar la aprobación de la reforma energética. En una segunda ocasión, Carabeo recibió otra maleta con dinero en la misma camioneta. En la tercera reunión, un auto del Senado lo llevó a la oficina alterna de Pemex, donde recibió una maleta grande que contenía 13 millones de pesos. En la cuarta visita, Carabeo acudió acompañado de Guillermo Gutiérrez Vadillo, secretario del entonces senador panista Francisco Domínguez, hoy gobernador del estado de Querétaro, a la misma oficina para recibir 12 millones de pesos. La quinta vez se repitió la misma operación. Tanto Carabeo como Gutiérrez Vadillo fueron exhibidos en agosto en un video donde se les observa recibiendo maletas con dinero en efectivo. En esas fechas los recursos fueron vinculados con el posible pago de sobornos del gobierno de Peña Nieto a legisladores del PAN. Sin embargo, el exsenador José Luis Lavalle dijo que esas acusaciones pudieron ser inducidas, lo cual pues está por verse porque las investigaciones siguen en curso, amigas y amigos. Y por otro lado, en el portal de noticias alternativo Revolución 3.0 también se retoma el caso el día de hoy y se titula la nota firmada por la redacción del medio: Fiscalía General de la República acusa a Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, exsecretario de Economía del gobierno de Felipe Calderón, y David Penchina de asociación delictuosa en el caso Lozoya. Ricardo Anaya presuntamente recibió alrededor de 6.800.000 pesos y Penchina, ex senador del PRI, también 6 millones de pesos. La Fiscalía General de la República acusa al candidato a la presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, al ex senador panista y extitular de Hacienda, era extitular de Hacienda Ernesto Cordero, no de Economía, en el sexenio de Felipe Calderón, y al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, así como al exdiputado del PRI y exdirector del Infonavit, David Penchina, de asociación delictuosa. Señala que por traición a la patria, Luis Videgaray también podría recibir una condena de alrededor de 79 años de prisión. Todo esto en el contexto de las declaraciones de Emilio Lozoya y las investigaciones realizadas por la Fiscalía en el caso Odebrecht. Así que sigue la mata dando en materia de combate a la corrupción. La información de corrupción en los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón sigue surgiendo a borbotones, y bueno, pues los inculpados son cada vez más, la lista de pesos gordos se acerca cada vez más a los altos mandos de estos dos sexenios anteriores y por supuesto apunta a las cabezas de los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón respectivamente. La Fiscalía General de la República denunció que el excandidato a la presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, el exsenador panista y el extitular de Hacienda Ernesto Cordero, así como el gobernador de Querétaro, decíamos, y el exdirector del Infonavit y diputado David Penchina, los acusa de asociación delictuosa, los cuales fueron señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Lozoya indicó que recibieron millonarias sumas de dinero por instrucciones de Luis Videgaray para la aprobación de la reforma energética. En su declaración, Lozoya informó que en un inicio entregó 10 millones de pesos, posteriormente 900,000 pesos y después 13 millones de pesos. Señaló que a principios del 2014 se realizaron otras 3 nuevas entregas de 12 millones cada una y una más por 6 millones de pesos. Dinero de todas y todos los mexicanos, dinero del presupuesto público que fue a parar a mano de estos sinvergüenzas para sobornarlos y para que votaran en favor de la reforma energética de Peña Nieto. Así que no solo les pagamos
con nuestros impuestos sus salarios, sino pagamos también los sobornos del gobierno a estos delincuentes, a estos traidores a la patria, que además hoy tienen cara dura para llamarse a la indignación por los supuestos errores, por los supuestos desaciertos del actual gobierno federal. Miren qué sinvergüenzas, miren qué cinismo, miren qué cara dura de estos delincuentes, traidores a la patria, delincuentes de cuello blanco, amigas y amigos. Además, de acuerdo con Lozoya, el expresidente Peña Nieto y el extitular de Hacienda, Luis Videgaray, establecieron como enlace a David Penchina. De acuerdo con la Fiscalía por traición a la patria, Luis Videgaray podría recibir una condena de 79 años de prisión. Y se presume también, amigas y amigos, que se está tratando de avisar a Luis Videgaray que se le está investigando con la idea de establecer una negociación, un diálogo, a efecto de que si ofrece información adecuada, su proceso pueda ser resguardado por la figura del testigo colaborador, como es el caso de Lozoya, y precisamente eso abriría la puerta para abrir el juicio directamente contra Enrique Peña Nieto y eventualmente contra Felipe Calderón. No olvidemos que también ya fue aprobada la consulta de juicio a expresidentes el próximo año, así que la tuerca sigue dando vueltas, se sigue apretando el tornillo y vamos a ver muy pronto qué resulta de todo esto. Por lo pronto, muy interesante el conjunto de información que está apareciendo a la luz, que lamentablemente los medios de comunicación tradicionales no están dando a conocer porque están implicados. Ellos promocionaron la reforma energética, ellos recibieron también dinero público para promocionar este atraco a todas y todos los mexicanos, así que seguramente ellos también serán llamados a cuenta, incluyendo algunos pseudocomunicadores que también hoy están duro y dale, un día sí y otro también atacando y calumniando las acciones del actual gobierno federal. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos la primera sección de nuestro programa. El día de hoy hablamos precisamente de la recuperación, el ave fénix económico en nuestro país, los signos de recuperación económica, la aprobación del presupuesto federal. Por otro lado, el tema del combate a la corrupción y en el periodo neoliberal, y desde luego el caso Odebrecht. Así que, amigas y amigos, pues con esto estamos cerrando la primera sección del día de hoy. Hablamos también del tema del outsourcing como política laboral en los sexenios anteriores, una política laboral verdaderamente rapaz. En caso un servidor y muchos trabajadores al servicio del Estado, también vivimos un embate terrible con la reforma a la ley del ISSSTE, que amplió los años para alcanzar la jubilación y desde luego también generó una reducción en nuestro sistema de pensiones, la privatización, la entrega de las pensiones de todas y todos los mexicanos a los bancos, a las Afores. Un verdadero atraco significó la política laboral de los sexenios anteriores a las y los trabajadores de nuestro país. Hablamos de ese tema, hablamos del combate a la corrupción y bueno, estamos cerrando esta primera sección, amigas y amigos. Ahora vamos rápidamente a la segunda sección, COVID en el mundo y en México. Vamos a recuperar los datos contantes y sonantes, información fidedigna, científica, verificada, nada de patrañas, nada de manipulación ni politiquería con el tratamiento de las cifras de la pandemia. Por un lado, del portal de noticias internacional rtv.es, recuperamos el tablero actualizado todos los días de las cifras del coronavirus en el mundo. Al día de hoy, el mapa del coronavirus en el mundo indica 52.6 millones de casos de la enfermedad en el planeta, cerca de 1.3 millones de muertos en todo el mundo. México al tiempo registra 76 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo cual lo coloca en el 11º lugar a nivel mundial en este sentido. También México es el octavo país a nivel mundial con mayor número de recuperados por coronavirus, es decir, el octavo país a nivel mundial con mejor tasa de recuperación en pacientes de coronavirus. Y por otro lado, en el tablero COVID de el CONACYT, de la UNAM y de la Secretaría de Salud en nuestro país, las cifras actuales indican lo siguiente: tenemos ya 2 estados de la República en rojo, en semáforo rojo. Inicialmente estaba Chihuahua, se incorpora Durango. Tenemos 18 estados en semáforo naranja.
11 en amarillo, en el caso de la Ciudad de México se encuentra en naranja, 1 en verde, que es Campeche, y bueno, al momento se han realizado 2.186.123 pruebas en el sector público de nuestro país, el sector público de salud. Se han acumulado desde que inició la pandemia al momento 986.177 casos, lo que representa un 0.7% de la población total del país. Hay 27.919 casos activos, es decir, los acumulados son los que han ocurrido durante la pandemia, desde que se presentó el primer caso a la fecha, pero solo están activos 27.919, lo que representa el 0.02% del total de la población. Hay 96.430 lamentables defunciones, lo cual representa el 0.07% de la población, y hay 731.468 recuperados, lo que representa el 0.5% de la población, es decir, 7 de cada 10 personas que enferman por coronavirus en el país se recuperan satisfactoriamente. Hay un 74% de efectividad. Esta cifra ha ido subiendo del 70% en las semanas anteriores al 72% la semana pasada, y ahora se ha incrementado la tasa de recuperación de efectividad como resultado del trabajo de la Secretaría de Salud, de los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros de nuestro país, que han hecho una labor extraordinaria, 74.1% de efectividad frente a la pandemia. Por supuesto, las enfermedades que están generando la complicación de la enfermedad siguen siendo en 18% de los casos hipertensión, 17% obesidad, 14% diabetes, 7% tabaquismo. Así que, amigas y amigos, pues debemos de cuidar nuestra salud, seguir las medidas de seguridad, de sana distancia, de higiene, de lavado de manos, evitar salir de casa si no tenemos necesidad, evitar las conglomeraciones. Si definitivamente no podemos evitar salir de casa y nos encontramos en una situación expuestos a posible conglomeración de personas, recuerden utilizar el tapabocas, recuerden utilizar gafas protectoras como una medida de prevención que no garantiza, pero que puede ayudar. Lo que sí garantiza es quedarte en casa, la sana distancia y el lavado de manos frecuente. Así que sigamos observando las medidas. Hoy se ha anunciado ya que inicia la tercera fase de prueba de vacunas de la farmacéutica china CanSino en nuestro país. Ya inició en Oaxaca, en Guerrero. El día de mañana inicia en 3 alcaldías de la Ciudad de México, Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco, en las unidades de salud públicas. Se ha anunciado que ya se tienen el primer bloque de voluntarios. Se destinará también un bloque a el personal de primera línea que está atendiendo a los pacientes por la enfermedad, y eventualmente se anunciará si se abre un bloque más para permitir la llegada de más voluntarios que puedan probar en esta tercera fase la vacuna, la cual ha empezado a dar, por lo que se sabe en el mundo, buenos resultados. También hay otras vacunas, la de Pfizer, que está dando buenos resultados en su tercera fase, así que muy probablemente a finales de este año, principios del otro, se puedan adquirir las vacunas y se inicie la aplicación de estas masivamente a toda la población de nuestro país. Ya falta poco, quedémonos en casa, cuidemos, observemos las medidas de higiene y estemos atentos a las indicaciones de las autoridades en la materia. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la segunda sección, hashtag COVID-19 en el mundo. Y ahora sí, amigas y amigos, vamos a ver la sorpresa que tenemos el día de hoy para ustedes. Vamos con nuestro invitado, nuestra invitada especial el día de hoy. Vamos a ver de quién se trata. Muy bien, vamos a ver ahora sí de quién se trata. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy buenas noches a nuestra amiga, la doctora Consuelo Chávez Durán. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Manuel, buenas noches. Pues me da mucho gusto recibir esta invitación. ¿Sí me escuchas? No, pues al contrario, muchas
Y muchas gracias a ti por acompañarnos, por regalarnos un momento para platicar con nosotros. Y vamos a presentar, amigas y amigos, a nuestra invitada como corresponde. La doctora Consuelo Chávez Durán es docente investigadora de enseñanza superior en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, profesora de educación preescolar, licenciada en trabajo social, especialista en psicomotricidad, es maestra en educación y doctora en ciencias sociales y humanidades, en este caso por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa. Cuenta con 34 años de experiencia como docente en diferentes niveles de educación pública. Es comprometida con la formación de docentes, investigadora en el terreno de la inclusión educativa en México. Ha incursionado en el terreno también de las artes, en particular como escultora, colaborando en talleres de talla en madera en la Facultad de Arte y Diseño de la máxima casa de estudios de la UNAM, emprendedora también de 2 proyectos comerciales que están en curso, y que se considera a sí misma músico, poeta, con un toque de locura, dice ella, ya que en cada etapa de su vida le ha tocado estar en cada una de las facetas anteriores. Pues sin duda alguna, toda una trayectoria, una formación completa que le da la posibilidad de platicar, en este caso, sobre los temas que hemos tocado el día de hoy por aquí, y desde luego regalarnos su punto de vista como una mujer, como una profesionista, como una ciudadana que ama profundamente a su país, a nuestro querido país que es México. Pues bueno, Connie, inicialmente preguntarte ¿cómo estás viviendo tú? ¿Qué lectura tienes de la situación económica en el país? ¿Cómo la estás viviendo tú? ¿Qué impresión, qué percepción tienes de la economía en este momento en nuestro país, en el contexto de la pandemia? ¿Cuál es la circunstancia que tú aprecias? Bueno, mira, yo creo que ha sido una grata sorpresa ver que estamos recuperando toda esta pues pérdida que se había dado tan severa y tan drástica por la epidemia de COVID-19. Entonces, si nosotros como país estamos teniendo la posibilidad de ir avanzando, a nivel internacional se nos está reconociendo, se nos está viendo con mejores ojos que a veces cómo nos miran los de aquí adentro, ¿no? Como ya lo mencionabas, hay muchos intereses que no permiten que esos pequeños avances se vean, pero ahorita ya es notorio. Yo creo que esta cuarta transformación, pues sí ha tenido algunas críticas muy severas, pero un gran acierto ha sido mirar el modelo económico, no de empezar de la cúpula para bajar la economía, sino ahora empezamos de abajo, fortaleciendo a las clases sociales que más lo han necesitado para ir elevando nuestro nivel económico poco a poco. Yo creo que el dar y el aumento a las pensiones de los adultos mayores ha venido ahorita a darles una gran certeza en esta época que pues no tienen la posibilidad de ellos de salir por tratar de cuidarse ante una epidemia pues que afecta seriamente sobre todo la salud de este sector de la población. Entonces, fortalecer este esquema de pensión universal, pues ha sido un gran acierto de esta cuarta transformación realmente. Favorecer a los jóvenes, como ya lo mencionas, yo tengo 34 años de trabajar en la educación pública, creo en la formación de ciudadanos en los sistemas públicos y al ver que jóvenes están siendo favorecidos con las becas, pues es muy grato porque ves que pueden seguir estudiando, pueden tener acceso, en este caso, y ahorita a un equipo de cómputo, a una tableta, aunque sea sencilla, pero a un celular al menos para poder tomar sus clases. También vemos que algunos de ellos han emprendido un poquito de proyectos en beneficio no únicamente de ellos, sino de sus comunidades, pues ahorrando lo de la beca e invirtiéndolo en proyectos pues comunitarios, que esto es muy grato. No son todos, pero pues con esos pocos logros estamos transformando la vida de muchas personas. Entonces yo creo que sí, y a mí me ha sorprendido gratamente pues que estemos recuperando de una forma acelerada este crecimiento que el país tanto necesita. Y nos fuimos a pique, es obvio, como lo dijo el presidente, y los 3 primeros meses de la pandemia fueron los más críticos. Yo creo que ahorita todos podemos colaborar
cuidando nuestra salud para seguir progresando económicamente. Hay familias que me ha tocado conocer que comentan que apenas están pudiendo ahorita pagar las deudas que adquirieron en los meses de marzo, abril y mayo. Y pues es muy triste esta situación, ver que es gente muy trabajadora, que no se puede quedar en casa, que está arriesgando su salud, pero está tratando pues no únicamente de sacar a su familia adelante, sino este esfuerzo va a repercutir en todo un esfuerzo social. Entonces, para mí sí es pues una agradable sorpresa el ver que pues vamos rápido. Sin duda alguna, interesantes reflexiones que nos regala, amigas y amigos, de la doctora, nuestra amiga maestra, la doctora Consuelo Chávez Durán. Me parece que recupera perfectamente lo que hemos estado identificando. Por un lado, este contexto mundial de crisis económica y de crisis sanitaria, que hay que decirlo, esta crisis económica mundial ya se venía arrastrando desde décadas anteriores. Y por otro lado, pues nuestro país no es ajeno a esta situación. En el contexto de la pandemia, efectivamente ha habido un detenimiento, pues se tuvo que detener la economía porque hubo el confinamiento, hubo la declaración de la jornada de sana distancia. Eso implicó un impacto a la economía de las familias, pero se cuidó, por un lado, a través de los programas sociales, como bien apuntas, los sectores más vulnerables de la población, la economía familiar, con las becas, con las pensiones, con los apoyos a los pequeños productores, a los pescadores. Esto es una vuelta de timón total, absoluta, en materia de lo que había sido la política económica en nuestro país en los sexenios pasados, de voltear a ver a la clase empresarial, de voltear a ver a los grupos privilegiados, de hacer negocios al amparo del poder y de generar o promover la acumulación de riqueza en unas cuantas manos, mientras el incremento de la pobreza en nuestro país fue verdaderamente exponencial. Entonces, en ese contexto, sin duda hay una llamada economía moral, una economía que sí procura el crecimiento, el desarrollo, aún en este contexto de pandemia, pero que hace el énfasis en los sectores más vulnerables de la población. Que los jóvenes tengan oportunidad de estudiar, que tengan oportunidad de trabajar. Está el programa de Jóvenes Construyendo Futuro también, que abre esta posibilidad de capacitación y de empleo para los jóvenes, y eso a la postre pues ha ido acompañando la recuperación económica en otros sectores, en el consumo, en el sector industrial, en el sector de la construcción, en el sector de los artículos y el consumo de servicios. Entonces, esto verdaderamente es una buena noticia, tampoco es para echar las campanas al vuelo, pero como tú bien apuntas, evidentemente indica una tendencia de recuperación. Y por otro lado, preguntarte en materia del empleo, yo recordaba contigo antes de iniciar la transmisión que nos tocó vivir como trabajadores al servicio del Estado la reforma a la ley del ISSSTE, que nos pegó en la situación de los años de jubilación, que nos pegó en la situación del monto de las pensiones, que generó que nuestros fondos para el retiro se fueran a manos de privados, a los bancos, a las llamadas afores. ¿Qué observas tú en materia del empleo, de la procuración del empleo, de la justicia laboral en el actual gobierno? ¿Qué percepción tienes tú? ¿Hay un cambio? ¿Es más de lo mismo? ¿Qué es lo que estás percibiendo tú en este sentido? ¿Tienes también conocimiento de jóvenes de manera directa? ¿Cómo lo perciben ellos? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo creo que ahorita es un gran reto para los jóvenes porque no es nada más como dice el programa social Construyendo el Futuro, sino ellos tienen que apostar a ver cuál va a ser su pues forma de enfrentar la jubilación, porque no únicamente es me jubilo y tengo una pensión como podemos todavía aspirar pues algunos de ciertas generaciones, pero los millennials pues se van a jubilar y tienen que tener una alternativa aparte de su Afore, porque si no han ido incrementando poco a poco su ahorro para ese retiro, pues van a tener realmente pensiones muy, muy bajitas, que son pues una herencia pues de este modelo neoliberal que nosotros pues estamos ahorita viendo esta transformación.
Entonces necesitan los jóvenes pues apuntar a ver qué alternativas van a tener a futuro, no nada más pensar en el ahora, sino ellos son la generación que necesitan visualizarse e invertir. Desafortunadamente, pues si van a tener las afores, todavía las pensiones, pues ellos van a tener que ver cómo la incrementan, cómo la mueven, y no únicamente en pensar en la pensión. Ya ves que cuando se tenía el proyecto del aeropuerto en Texcoco, pues estuvieron tomando recursos de algunas afores para esos proyectos. Entonces ahora viene la otra parte, recuperar la inversión que se hizo, el uso de los recursos de esas afores nuevamente para que puedan estar en algún momento que disponibles cuando se requieran. Así es. Así es, porque recordarás que antes de la reforma a la ley del ISSSTE y eventualmente la reforma que se dio también a la ley en el IMSS, los fondos de pensión tenían un candado, no podían ser invertidos a riesgo. Pero con estas reformas se permite que esos fondos puedan ser invertidos en proyectos inciertos, inviables y llenos de corrupción, como precisamente era el caso del aeropuerto de Texcoco. Entonces, por ahí recuerdo, ahorita que lo comentas, una entrevista en donde Peña Nieto, todavía en funciones, yo creo que se le salió decirlo a pregunta expresa de la periodista, ¿de dónde sale el recurso para las obras del aeropuerto? Y él, pues de las pensiones de los trabajadores. A nadie nos habían dicho, a nadie nos habían avisado que estaban utilizando nuestro fondo de retiro para este tipo de recursos. Entonces, eventualmente eso ilustra, es un botón de muestra de la terrible política laboral, de la indiferencia de los gobiernos anteriores a los trabajadores, a sus derechos laborales, al derecho a una pensión y un retiro digno, a garantizar este derecho conquistado por luchas sindicales, por las luchas organizadas de los trabajadores durante décadas. Y por otro lado, hoy día tenemos un esquema, una situación en donde sobre todo los llamados millennials, como tú bien apuntas, los jóvenes se han mal acostumbrado, diría yo, a vivir en la zozobra, se han mal acostumbrado a incorporarse al mercado laboral en situación de inestabilidad, en situación de salarios verdaderamente miserables, con pocas prestaciones, no tienen una relación laboral directa con su patrón, es una empresa alterna la que los contrata, a veces son empresas que nada más se crean para eso y luego desaparecen, y entonces el patrón se lava las manos cuando los despiden, nadie les puede responder ni a dar una liquidación, ni garantizar absolutamente nada. Evidentemente, esta iniciativa que comentábamos en la primera parte de la sesión de la emisión sobre la revisión del modelo de subcontratación del outsourcing, pues apunta precisamente a buscar otros esquemas para garantizar que las y los jóvenes de este país tengan una posibilidad de un empleo estable, de un desarrollo, de un plan de vida, de un crecimiento laboral, profesional adecuado que les garantice cuando sea el momento, pues una vejez digna, ¿no? Y por ahí va esto que tú mencionas también de los programas de las pensiones a los adultos mayores. El Estado mexicano había renunciado a atender y a garantizar esa vejez digna a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, y bueno, hoy se está tratando de pagar esa deuda y esperemos que esa deuda no se quede solo en un programa social de carácter asistencial, sino que vaya a recuperar estos derechos, estas garantías de las y los trabajadores de nuestro país. ¿Cómo ves, cómo miras tú en materia de corrupción? Comentábamos en la primera parte del programa el caso Odebrecht, pero seguramente has dado cuenta de toda la información que ha venido surgiendo en estos primeros 2 años del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en materia de combate a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas. ¿Cómo miras tú el combate a la corrupción en el actual gobierno? ¿Existe? ¿Hay resultados? ¿Cuál es la impresión que tienes tú como ciudadana? Mira, yo creo que sí existe en el sentido desde que se dio el cambio de gobierno, pues se fue hacia tratar de erradicar la corrupción que había al interior de Pemex. Ese es uno de los puntos importantes, que ha sido muy difícil, pues sin duda, puesto que para nuestra
pues desgracia, toda la cúpula mayor en los grandes puestos de las instituciones públicas, pues todavía están mucha gente que sigue encubriendo a los demás. Entonces ha sido una lucha contracorriente para ir poco a poco, pues desentramando todas estas redes que ya había muy, pues firmes de corrupción. Entonces, tan pronto se quita uno, pues sale otro y aparece otro y siguen surgiendo, pues, personajes que pues son muy, muy sonados porque no eran personajes de puestos políticos bajos, sino ya cada vez escalamos hasta la punta de la cabeza. Afortunadamente no llegó a la presidencia Naya porque todo esto se hubiera seguido pues tapando, ¿no? Tapando, ocultando, aunque él decía que pues era muy transparente, ya estamos viendo que la transparencia no era la que él platicaba. Entonces yo creo que la corrupción sí se está atacando, pero como te decía, ha sido muy difícil. Es lamentable ver que también se está filtrando información. Por ejemplo, si sale una orden de aprehensión o va a salir mañana, ya se enteraron desde hoy que se va a dar. Entonces, esto está dando pauta a que pues los peces gordos puedan huir, puedan ocultarse, puedan ampararse, y esto se me hace pues lamentable, o tal vez que los mismos, pues el Poder Judicial, los mismos jueces y magistrados nos digan después que integraron mal los expedientes y resulta que pues les vamos a pedir disculpas al que ya teníamos detenido. Entonces, esta situación a mí sí me preocupa. Por un lado, que les demos tiempo avisándoles con anterioridad que se les va a prender, y por otra, que después, pues esta misma corrupción que no la va a ser muy difícil de erradicar, pues permita manejar esta situación de un expediente mal integrado, que faltaron pruebas, que pues todavía no se da la prueba, que todos los medios que son pues más democráticos, más abiertos, manejan que ya existen las pruebas y resulta que pues no están en los expedientes judiciales. Entonces eso se me hace lamentable, que no se tenga pues una certeza de que el proceso que se inicia vaya a tener el resultado que se espera, ¿no? Como estos planteamientos de acusar por traición a la patria, los más de 70 años que se les pueden dar de prisión, sí se me hace, pues ojalá que fuera así, y esto serviría para que otros políticos pues vayan viendo que ya no es la manera de actuar en este país. Sin duda alguna, creo que tocas un tema de la mayor relevancia. Por un lado, puede existir voluntad política, puede existir trabajo, el desempeño de funcionarios verdaderamente ejemplares, como el caso, por ejemplo, de Santiago Nieto, que ha hecho un trabajo impecable en la unidad de inteligencia financiera, el propio Gertz Manero, pero sí creo que efectivamente una tarea pendiente del actual gobierno es una limpia, pero de fondo al Poder Judicial de nuestro país. Desde la Suprema Corte de Justicia hasta los ministerios públicos, es una verdadera porquería el sistema de impartición de justicia que dejó el modelo político económico neoliberal. Verdaderamente la corrupción está enquistada en este poder público, uno de los tres poderes de nuestro país. Y bueno, eso evidentemente hace tortuoso, hace que se dificulten, que se empantanen los procesos judiciales, los procesos de investigación para castigar a los responsables. Entonces, sin duda, como bien apuntas, es una asignatura pendiente, revisar el sistema judicial, revisar qué ha pasado con la formación de profesionales que después se desempeñan en el servicio público como impartidores de justicia. Hace falta trabajar ahí en materia de formación ética, en materia de formación política y desde luego en materia de capacitación a los funcionarios para que identifiquen qué es lo que les demanda una función tan importante como es el tema judicial, la impartición de justicia en un país que está sediento precisamente de justicia, que ha padecido el cáncer de la corrupción, que ha padecido abusos, que ha padecido maltratos en muchos sentidos por parte de quienes se hicieron llamar
gobernantes, autoridades o representantes populares. Finalmente, doctora Consuelo Chávez Durán, nuestra amiga, maestra, compañera, preguntarte, a 2 años del inicio del actual gobierno federal, ¿cuál es el balance que tú haces, tu visión, tu perspectiva como ciudadana? ¿Qué sí, qué no de la Cuarta Transformación? ¿Qué balance haces a casi 2 años de la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la República? Pues yo creo que vamos, pues, como lo decías, por un camino muy tortuoso, pero vamos avanzando. Tal vez muchos frutos no se vayan a alcanzar a ver en este sexenio, pero recordemos que han sido décadas, décadas muy pesadas de corrupción. Ya lo mencionabas en las notas anteriores, el hablar de pues todos los favores que se estuvieron pagando para aprobar la reforma energética, pues realmente fue el último gran botín del sexenio pasado, la reforma energética, ¿no? Entonces, todo eso ha sido muy difícil de cambiar. Yo creo que si bien no todo ha sido perfecto, pero era nuestra mejor opción para un cambio. Yo creo que muchos apostamos a un cambio. Hay asignaturas pendientes como la seguridad, hay asignaturas pendientes como el buscar una equidad de género, buscar la defensa de todas las personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas, de feminicidios. O sea, esa parte también está como que en un pues compás de espera. Algunos programas estaba viendo que se aumentó el presupuesto para algunas áreas, en algunos otros se quitó, pero también hay que situarnos en que el aumento en el presupuesto en el sector salud ha sido un gran acierto. El manejo de la pandemia, aunque se critique, también ha sido un gran acierto desde mi punto de vista. Yo creo que el confiarle pues un tema tan importante como es la pandemia, a un grupo de científicos, a gente del CONACYT, gente que tiene el manejo pues teórico y práctico de las epidemias, no únicamente de esta, ha sido pues un gran alivio. A veces decimos que hay muchos muertos, sí, pero ¿a qué van asociadas las muertes? Ya lo decías tú, a las comorbilidades, al tener pues otras enfermedades asociadas que se complican a la hora de tratar esta pandemia. Pero yo creo que esas situaciones para mí ha sido pues muy grato ver que nuestro gobierno está cediendo el paso a los académicos. Yo siempre he pensado que el reconocer a las instituciones como es el CONACYT, como es la UNAM, como es pues la misma OMS que ha reconocido nuestro trabajo, es muy grato y son grandes aciertos. No podemos controlar a la población. Es lamentable ver cómo en la calle mucha gente ahorita ya se está confiando, ya se está descuidando, ya no usan bien el cubrebocas. Yo creo que toman el nombre textual. Hace unos días yo escuchaba en un noticiero de la periodista Carmen Aristegui que decía el cubrebocas nariz. Y yo creo que a lo mejor ese cambiarle un nombre va a hacer que la población entienda que el uso correcto no es únicamente tapándose la boca, ¿no? Entonces, sí, esperemos que no. Más estados se siguen yendo a rojo, pues no es una responsabilidad directa del gobierno, sino es de la misma ciudadanía. Yo creo que si todos asumimos la parte que nos toca en el combate a la corrupción, en la honestidad, en la responsabilidad civil y social, pues vamos a colaborar todos juntos con este gobierno. Si bien muchos apostamos por un cambio, yo creo que también el cambio debemos de apoyarlo no únicamente con un voto, sino con nuestro compromiso hacia la comunidad, hacia nuestros pues iguales, compañeros, colaboradores. Creo que vamos pues avanzando, no te voy a decir que muy bien, pero sí estamos pues dando pasos en un terreno muy árido. Sin duda alguna, y creo que tocas un tema central que es la cuestión de la ciudadanía, ¿no?
Sabemos que la transición política por la vía electoral que vivimos en 2018 no era un punto de llegada, en todo caso es un punto de partida. Y ahora es necesario construir ciudadanía, generar participación, organización social que precisamente acompañe este proceso de transformación que se está impulsando desde la esfera social, desde la esfera ciudadana, también diciendo qué es lo que no se está haciendo bien, denunciando, proponiendo, generando concientización y sobre todo la politización de los jóvenes, que si bien es cierto el voto joven hizo posible en buena medida la llegada del actual gobierno a la presidencia, también es cierto que es necesario seguir trabajando porque por ahí andan las serpientes, por ahí andan los merolicos de los sexenios pasados tratando de encantar a nuestros jóvenes hacia las próximas elecciones, tratando de engañarlos, tratando de desinformarlos a través de los medios de comunicación. Es importante que haya una construcción sólida de ciudadanía y creo que esta reflexión que nos dejas es de lo más importante, de lo más relevante. Finalmente preguntarte, porque tocas el tema, y me parece que tú tendrías mucho que decir como docente, como mujer, como educadora, como trabajadora social, como investigadora, esta situación de la violencia, pero particularmente la violencia de género. Esta semana vimos que se respondió a una manifestación en Cancún, en Quintana Roo, por parte de la policía estatal con violencia de Estado, violencia brutal, hubo balazos, hubo heridos. ¿Cómo atender? Porque finalmente esta situación de violencia es un círculo. Por un lado está un terrible problema social que es la violencia contra las mujeres y tenemos una crisis en ese sentido. Por otro lado están grupos, desde mi punto de vista, de choque que aprovechan la causa legítima de protesta, de indignación de las mujeres frente a esta situación de violencia y que generan o pretenden generar inestabilidad política. Y por otro lado, algunas autoridades, algunos gobiernos, como el caso de Quintana Roo, que no acaban de entender que el autoritarismo de Estado tiene que erradicarse de fondo en nuestro país y que tienen este tipo de respuestas. ¿Cómo atender desde tu punto de vista el tema de la violencia de género en un país como el nuestro? Bueno, tocas un tema realmente complejo porque tiene muchas aristas, desde la tradición de un México en donde el hombre ha tenido ciertas, prioridades, mayores oportunidades, los veíamos desde los salarios, los hombres se les paga un poco más que a las mujeres, entonces tenemos una herencia cultural en la que nos está pesando mucho en este momento, ¿no? Y yo creo que la educación podría ser una de las grandes herramientas, tratar de ser también sensibles, abrir varios más espacios hacia las mujeres. Ya veíamos que la equidad de género es algo que está peleando también en cuestión de cuántos candidatos hombres, cuántas candidatas mujeres cada partido está postulando, cuántos representantes de un género y de otro hay en las cámaras. Yo creo que eso puede ayudar a mediar un poco más esta violencia, porque sí está pues la legítima demanda de las mujeres, de la justicia, del alto al feminicidio, pero por otra parte sí está lo que mencionabas, estos grupos de agitadoras que se meten a cometer actos vandálicos, ¿no? Y a desprestigiar los mismos movimientos, están perdiendo legitimidad y entonces se nos acusa a las mujeres de provocadoras, de hacer desastres, de rebeldes. Por ahí leí una nota de una investigadora, la doctora Elizabeth García, y decía, bueno, si yo estuviera desaparecida, también me gustaría que destrozaran lo que fueran, pero que me ayudaran. Y eso sí me dejó reflexionando muchas cosas, porque también a veces las víctimas no tienen la voz. Desde que llegan a presentar la denuncia no les creen o les preguntan, pues ¿cómo iba vestida? Ella provocó. Entonces empieza pues a desvirtuarse esta demanda de ayuda, que no les estamos dando voz a las víctimas.
y es donde pues no queda más que hacer un acto público para ser vistas y ser escuchadas. Lamentablemente, en el caso de las mujeres que protestaron en Cancún, que fueron agredidas por la policía, también estaba escuchando que fueron agredidas sexualmente, varias de ellas ya lo están denunciando porque por la misma policía. Yo creo que ahí sí tal vez pues equilibrar un poco más en el sentido de que dentro de la misma policía existan los dos géneros. Y también de la parte de las manifestantes, pues vimos agresiones en las marchas pasadas a favor del aborto aquí en la Ciudad de México a las mismas mujeres policías. Entonces, pues yo creo que la educación puede ser un camino, la empatía, sensibilizar desde niños, la equidad de los géneros, la empatía entre los compañeros y las compañeras para reconocer nuestros derechos y seguirnos respetando, porque sí es una situación bastante compleja de atacar para un gobierno, ¿no? Porque hasta parece que hubiera gente que a propósito realiza actos para retar a las autoridades y demostrar que no pueden con este problema tan serio. Sin duda alguna, educación, educación y más educación es lo que se requiere, como bien apuntas, en las familias, en las comunidades, en las escuelas, en los espacios públicos diversos. Es necesario un replanteamiento de las relaciones entre individuos, entre hombres y mujeres, la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente y desde luego la erradicación de toda expresión de las violencias, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, hacia los ancianos, la violencia de Estado, la violencia cultural, la violencia política. Creo que la educación es una vía sobre la cual hay que poner el acento precisamente. Es una vía lamentablemente que no va a dar resultados en corto plazo, pero sí, si lo hacemos de manera adecuada, constante y sistemática en el mediano y el largo plazo. Todas y todos merecemos una mejor sociedad y a través de la educación podemos contribuir a su construcción. Pues amiga, maestra, compañera, doctora Consuelo Chávez Durán, te agradecemos muchísimo tu compañía, tus interesantísimas reflexiones. Te invitamos a acompañarnos a leer algunos de los comentarios que tenemos por aquí. Vamos a leer en compañía tuya. Por aquí nos dicen: los trabajadores que fueron contratados por outsourcing le deben a Calderón el no contar con un trabajo seguro y seguridad social, además de todas las prestaciones que cualquier trabajador debe tener. Este prianista infeliz dejó a los trabajadores en la orfandad. Aunque los prianistas en la Cámara de Diputados todo el tiempo descalifican el trabajo del sector salud, estos héroes siguen salvando vidas y obteniendo buenos resultados. A cuidarnos y a observar las medidas sanitarias. Esto nos dice por aquí. También nos dice Ángeles Dávalos, nos dice, perdón, aquí hay otros comentarios. También nos dice Patricia Sáenz: creo que las AFORES deben ser invertidas en el crecimiento de la economía y los proyectos de desarrollo del país, creando plusvalía para las pensiones de los trabajadores al jubilarse. Mariana Clorine nos dice: totalmente de acuerdo. La doctora María Eugenia Guerra: lamentablemente la gente no entiende la importancia de cuidarnos para cuidar a los que nos rodean, pero con gente que está en contra de este gobierno trabajando para estabilizarlo, como son todos esos empresarios que han perdido privilegios y se les está obligando a pagar sus impuestos. El trabajo de la 4T es difícil. Ángeles Dávalos nos dice: en Guanajuato también quienes protestaron las agredieron. Vale la pena señalar que los estados donde se ha reprimido a los manifestantes son gobiernos del PRI y del PAN. Eso es cierto. Por ejemplo, Quintana Roo es un gobierno emanado del PAN y del PRD, Guanajuato es un gobierno del PAN, Estado de México es un gobierno del PRI, y ahí se ha dado represión, se ha dado violencia física, se ha dado intimidación, se han dado detenciones arbitrarias y se han dado agresiones sexuales a las mujeres en el contexto de las manifestaciones, situación que no ha ocurrido en otros estados de la República y que no es, por supuesto, la política del gobierno federal. Por acá nos dice María Eugenia Guerra: hay mujeres que agreden y critican a sus congéneres. Las diferencias ideológicas y religiosas generan división y complican la empatía entre ellas. Mariana Clos dice: tan solo por la educación
puede el hombre llegar a ser hombre? El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Emmanuel Kant. Patricia Sáenz también nos dice: lo que no puedo entender, cómo una mujer que lucha por sus derechos agrede a otras mujeres que sufren los mismos problemas que ellas, que se percibe una falta de solidaridad con sus pares. Dirían las mismas manifestantes, qué falta de sororidad, caramba, ¿no? Pero bueno, pues así está el asunto, y creo que también son procesos en los cuales nuestra sociedad tendrá que madurar, tendrá que reflexionar y tendrá que ir evolucionando en materia de cómo expresar, de cómo organizarse, de cómo movilizarse para alcanzar causas justas, para alcanzar sus derechos, reivindicarlos y sobre todo, como decíamos, construir una mejor sociedad. Pues amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias a nuestra amiga, la doctora Consuelo Chávez. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, hombre, pues gracias a ti, esperemos que no sea la última vez. Y bueno, amigas y amigos, les invitamos, no se olviden de acompañarnos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar. El próximo miércoles, no olviden de acompañar a Ángeles Dávalos, pasaditas de las 9 de la noche en Ciberterritorio Socioemocional, y nosotros nos volvemos a ver en Ciberterritorio Informativo el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan para que lleguemos a más personas. Activen las notificaciones de transmisión, tanto en YouTube como en Facebook, para que les avise oportunamente cuando estemos ya iniciando la emisión. Muy buenas noches, amigas y amigos, que descansen y hasta la próxima.